Dios les bendiga a todos los oyentes de Volviendo a la Antigua Senda. Este será un canal de estudio bíblico e historia bíblica. Aquí trataremos temas como el de hoy, que vamos a tratar hoy, que el título será ¿Pedro fue el primer papa? ¿Fue Pedro la piedra de la iglesia? Este será uno de los 5 temas que estaremos trayendo de la Iglesia Católica. Los católicos creen que el apóstol Pedro fue el primer papa de la iglesia, creyendo en doctrinas antibíblicas hechas por el hombre. Como dice el apóstol Pablo en el libro de 2 de Timoteo 4:4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Primera de Timoteo 4:1 nos habla y nos dice: algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por esto la palabra nos advierte que son mandamientos de hombre y de demonios. La historia nos cuenta que la Iglesia Católica fue fundada por el emperador romano Constantino, que unió las religiones paganas romanas con el cristianismo. Ellos cambiaron la gloria de Dios por mandamientos de hombre. La Escritura nos dice que en el libro de Romanos 1:23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la semejanza de la imagen de hombre corruptible. Ellos cambiaron la verdad de Dios por el engaño, rindiendo culto y sirviendo a las criaturas antes que al Creador. La Escritura es clara y no miente, pues Dios no puede mentir. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. En Apocalipsis 18:4, la Escritura nos insta a salir de medio de esta manera de vivir, que es la manera de la Iglesia Católica, adorando imágenes y rindiendo culto a criaturas antes que rendir culto al Creador de esas criaturas. En San Mateo 16:16 podemos ver cuando Cristo reconoce a Pedro y le da las llaves del reino. Cuando dice, contestando Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús contestó y dijo a Pedro: dichoso eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino. Más adelante veremos qué significan las llaves del reino. Cuando Jesús le dice a Pedro que sobre esta roca edificaré mi iglesia, lo decía por él mismo, porque Jesús es la roca. Hechos 4:10 dice: esto sea conocido por todos ustedes, por todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre está de pie y sano delante de ustedes. Esta es la piedra que desecharon los edificadores. Salmo 18:22 dice: la piedra que desecharon los edificadores se ha convertido en la principal piedra del ángulo, y esto provino de la presencia de Dios. Génesis 49:24 nos dice: por la mano del poderoso de Israel, por el nombre del pastor de la roca de Israel. Isaías 18:26 nos dice: por tanto así dice Jehová Dios, he aquí que yo pongo una piedra en Sión, piedra aprobada, angular y preciosa, fundamento principal del muro, el que cree no tendrá temor. ¿Quién es el pastor? ¿Y en quién hay que creer para ser salvo? ¿No es en Jesús, en Cristo? Él es la salvación. Pues en Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Primera de Pedro 2:6 nos dice: porque en la Escritura se declara: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, aprobada y preciosa, el que crea en él no será avergonzado. El único nombre para la salvación es el nombre de Jesús. En Hechos 4:12 nos dice: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. No hay salvación en el nombre de Francisco, de Juan Pablo II o de Pedro. Ellos no tienen poder en sus nombres. Solo a Jesús se le fue dada la autoridad y el poder para salvar. San Mateo 16:19 nos dice: y yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Pues Jesús le entregó la llave de la puerta de los gentiles a Pedro, porque Jesús sabía que la salvación sería también para los gentiles, pues él murió por todos. Hechos 10:13 dice: y vino una voz del cielo que le dijo a Simón: levántate, mata y come. Simón dijo: de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada impuro o inmundo. Nuevamente la voz vino del cielo por segunda vez y le dijo: lo que Dios purificó, no lo tengas por inmundo. Aquí la palabra habla y dice que Dios, al
a las que jamás creían que serían partícipes de esta salvación tan grande, o sea, los gentiles tendrían también por la fe participación en la gracia de Dios, llegando a ser la iglesia. Esta fue la puerta de la salvación de los gentiles y Pedro tenía la llave. Hechos 10:28 dice: pero a mí Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame impuro o inmundo. Aquí vemos que Dios incluyó a nuestro pueblo como uno, porque para Dios, después del sacrificio de Cristo, fuimos todos hechos iguales. Hechos 10:34 dice: entonces Simón, abriendo su boca, dijo: verdaderamente entiendo que Dios no hace acepción de personas. Aquí vemos como Pedro reconocía la autoridad de Jesús, la autoridad de Cristo, ¿no? Al morir por nuestros pecados, la Biblia dice que la iglesia cristiana ha sido injertada como en ese olivo, ¿no? Injertada en el verdadero olivo que era el pueblo de Israel. Pero sabemos que el pueblo de Israel, en algún momento cuando Cristo vuelva, ellos se arrepentirán y serán salvos. Para cerrar esta palabra, este estudio, iríamos a 1 Timoteo 4:1, que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, los cuales seducen con hipocresía y hablan mentiras porque tienen cauterizada la conciencia. Por esto el apóstol resalta que no tienen conocimiento de la palabra, sino que es conocimiento humano y no de Dios. Son mandamientos de hombre y no mandamientos de Dios. Espero que Dios le bendiga a todos y le haya sido de bendición y provecho para su vida espiritual. Dios les bendiga. Esto ha sido Volviendo a la Antigua Senda y espero que nos veamos en la próxima. Dios les bendiga.